Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Cholo nos trae a Anthem. Es una banda que va a interpretar Ghost in the Flame. Es un directo del DVD Live Unbroken, Live at Club Cita. Esto es el 27 de julio del 2013. Y bueno, tenemos aquí de integrantes a Eizo Sakamoto, a la voz, que comenta que fue vocalista del 84 al 88 y del 2000 al 2014. Tenemos a Naoto Shibata, al bajo. Dice que es, además de ser el líder de la banda, es el único integrante fundador. Akio Shimizu a la guitarra, Isamu Tamaru a la batería. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, esto es un blues hecho heavy. Sí, Realmente es un ritmo de blues, pero metalizado. Y queda guapísimo, ¿eh? sí, sí. El comienzo ya de por sí me ha ganado. Para fijaos, ¿no? Para que os fijéis que, bueno, el blues es primo hermano del rock y el rock es primo hermano del heavy. Todos son evoluciones unos de otros. El blues es el padre del rock. El padre de un montón de cosas, ¿vale? El padre del jazz, el padre del rock, el padre del metal. Tuvo muchos hijos el blues. Hombre, Vamos a dejarlo ahí. vamos a dejar lo que era un poco promiscuo, pero bueno. Claro, claro. Oye, pero bien quedaba con Con todo eso de esto. dar pena, mira cómo triunfó. Oye, ya sabes que el burro no hace el amor por guapo, sino por insistente, ¿no? Así que, bueno, aquí, bueno, que se nos va la pinza. Muy bien, el blues, tal y como lo está haciendo Anthem, ¿vale? En su forma de heavy metal, queda espectacular. Perfecto. Continuamos.
solo ha sido precioso, espectacular. Em, y bueno, lo que es que siempre digo lo mismo, es decir, no se trata de muchas veces de correr con la guitarra, se trata de transmitir, ¿no? Emociones, De sentirlo. de sentirlo, y lo que tal vez mucha gente no sepa, que los grandes virtuosos de la guitarra, cuando están practicando en casa, practican lento, tocan lento. Es decir, lo que se trata es de tocar bien, de tener buena técnica, de que cada nota suene en su sitio, de que tengas interiorizado el tempo y después ya fluyen los sentimientos, ¿vale? Y a mí ese solo me llega, de verdad. Es tan vieja escuela este grupo, porque claro, empezaron de los 80 que es que me suena a un montón de cosas, ¿vale? Porque digo, por momentos me suena a Scorpion, por momentos me suena a Whitesnake, por momentos me suena a Europe, por momentos me suena, es decir, tienen, Claro, claro. no, es decir, ¿sabes lo que te digo? Que porque tienen Sí, sí. cosillas. Y no es que estén imitando a nadie, es que ellos son de la época. A lo que me quiero. Efectivamente, al final Claro, ellos tienen empiezas como, en una época, pues claro, tus influencias son de esa época o anteriores. anteriores, realmente anteriores, porque ellos empiezan en mediados de los 80. A lo que me refiero que, claro, no es que me recuerden es que ellos han vivido esa época y es el estilo de la época que se va modernizando con el paso de los años, porque esto es 2000, a ver que lo ha dicho Cholo 2013, anteriormente, creo, ¿no? 2013, ¿vale? Pero la base de lo que han mamado es De los de los 80, 80 claro. y tienen ese pozo y esa forma de tocar y esa forma de moverse, ¿vale? Que es característica de ellos. Se ve que es un grupo eh, que lleva mucho tiempo. No sé si me explico. Es decir, Sí, la, sí, sí. la forma de plantarse en el escenario no es de un grupo moderno. La gente ahora se mueve como de otra manera. ¿Sabes lo que te digo? Em, claro, es como lo de los grupos que hacen las figuras de todos a la vez y no sé qué Sí, y tal. sí. Eso ya casi ha pasado de moda y los grupos que lo hacen dices tú, este es de los de... Este es de tal época, claro. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Que en esa época importaba mucho el todos a la vez, todos haciendo una Lo que nos misma coreografía. pasó ayer o antes de ayer con los SES Machine Guns, Sí, que se pusieron ahí a hacer todos a claro, la vez. Digo, mira, por eso me recordó a Barón Rojo. claro, efectivamente, efectivamente, pues son detallitos, ¿no? Así que fenomenal, fenomenal. Fíjate tú que antes decíamos que, bueno, era realmente un blues metalizado y uno de los guitarristas lleva el típico sombrerito que se pondría un bluesman para tocar. Em, Muy bien posicionada la voz, muy afinada, em, Sí, sí. con mucho control. Este hombre tiene que tener ya unos años y sin embargo se le ve muy bien físicamente a nivel vocal. Em, yo creo que bueno. Ofrece además una técnica bastante variada, ¿no? Es capaz de sostener las notas, es capaz de añadirle un poquito así de tinte teatral. La expresividad de la cara es notoria. Es Incluso, un tío que se haga cuidado en general. sí, sí, Ya efectivamente. conocemos otros casos que no se han cuidado nada y Claro, cuando llega a la edad de este hombre, que ahí tendría, no sé, unos 50 años o... claro, cuando tiene que hacer falsete lo hace bien. Sí, sí. Conocemos otros casos de gente de la misma edad, americanos que hacen falsete y parecen Mickey Mouse, ¿vale? Y claro, después pasa lo que pasa. Más que el Mickey Mouse, el Pato Donald. Sí, sí, Ahora ponedme en comentarios de quién creéis que estamos hablando. Em, Así El que no. pobre se ha quedado en dos cuartas o algo así. Sí, han pasado de tener cinco octavas de rango a De tener 5 octavas a tener dos. dos y Creo pico. que... Ya ves. Es lo que ocurre, ¿no? Si no te cuidas. Bien, bueno, pues lo dicho, incluso la expresividad de su cara, fijaos que está como contraído, ¿no? Esa parte, digamos, del el estribillo que ¿Estás es sintiendo?
está claro, sintiendo lo que canta, ¿no? es intenso, es casi doloroso, ¿no? Pues lo está poniendo en la puesta escénica, lo lleva a cabo, ¿no? Oye, ha tenido unos ramalazos el bajo ahí que me han gustado mucho. Han hecho ahí como un mini solo, aprovechando de que las guitarras tenían un descanso. Em, a lo que me refiero que no solamente es, digamos, la estructura rítmica junto con la batería y el bajo, sino que tiene sus líneas que él se va yendo. Y, y bueno, y el batería igual, ¿no? El batería es un metrónomo. Al batería le estoy mirando y está ahí con la cabeza así gacha tocando. Sí, Tin, tin, sí. tin, 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 tin. Total, total, total. Es impresionante. Isamu Tamaki, ¿no? Que muchas veces cuando los ritmos, los baterías heavy que están acostumbrados a darle mucha, mucha caña a la batería, y hay veces que cuando son ritmos más lentos casi les cuesta más que ir a toda pastilla, que es lo que están acostumbrados, ¿no? Eh, Claro, casi, como tú dices a veces, ¿no? Dice, parece que casi que se se aburre aburre, ¿eh? y, y en ese medio aburrimiento pues se pueden incluso ir de tiempo. Es un juego peligroso el ir a medio tiempo o a un tempo lento. Nosotros que muchas veces hacemos símiles con la Fórmula 1, a Michael Schumacher una vez se salió de la pista porque se estaba aburriendo de ir tanto tiempo solo líder. Eh, es decir, la Y concentración, A Max claro, hace poco le pasó por mirar claro, a las pantallas el para ver único, cómo iba la carrera. el único que puede mirar las pantallas y seguir es Alonso. Es Fernando, sí, sí. Bueno, volviendo, la concentración siempre tiene que ser clave, sobre todo si eres o batería o bajo, porque eres el que lleva el ritmo y como estos dos se pierdan, hacen perderse al resto del grupo. Y es complicado. Bueno, amigos, continuamos. Le doy un poquito para atrás y seguimos. 'Vale, ahora volvemos para atrás porque esto hay que verlo de nuevo. Mm, ¿Cómo transmite el dolor a través de la voz? ¿Cómo ha roto su voz? Ha roto hacia lo grave, no hacia lo agudo. Y se me han puesto los vellos de punta. Ya, ya te he Em, visto. claro, la letra habla de un pasado que todavía colea, pero que no se olvida. Habla de una lucha interna entre avanzar y mirar atrás todavía. Habla de un ser perdido y que, claro, que todavía sigue el dolor, el recuerdo.
o puede que la redención. Es decir, ahí queda. Es una letra oscura pero poética a la vez, ¿vale? Así que fenomenal. Em, bueno, el bajista me empezó llamando la atención de que levantó la pierna y tenía el bajo casi en horizontal. Y digo, ¿de qué manera va a tocarlo ahora? Pues Eh, mira, cómo la ha tocado. y fíjate, ha hecho notas en su sitio, se ha tomado su tiempo, tempo lento, pero cada nota era demoledora. Era impresionante. Venga, vamos a verlo de nuevo. Veréis que pone el bajo casi en horizontal y después otra vez retoma y el solo de bajo es una maravilla. Madre mía. ¡Qué temazo! Además es que estaba pensando que hoy, cuando estamos grabando esto, se Sí. cumplen 80 años de la bomba de Hiroshima. Uh, Como le ha venido que ni al pelo. ya ves. Que lo mismo luego la letra no tiene nada que ver, pero la atmósfera que han creado esta gente perfectamente podían estar... Em, bueno, es, es impresionante. Em,
fíjate que pone el bajo de una manera casi horizontal. Es que la Sí, técnica de bajo es súper particular. Bien, a ver, ¿qué podemos decir? Bueno, pues este Ghost in the Flame es un ejemplo perfecto de lo que es el equilibrio entre la técnica y el sentimiento, ¿no? Eh, que Anthem, literalmente Ghost in the Flame, el el fantasma fantasma de en la llama, la llama, eso es, ¿eh? que precisamente, La mm, bomba, ¿eh? que precisamente Anthem es una leyenda del heavy metal precisamente por este tipo de cosas, ¿no? De equilibrio entre saber imprimirle el sentimiento que toca a la canción, que toca y que le toca a los Sí, sí, que lo escuchan y lo ven, y la técnica, ¿no? La ejecución instrumental es impecable, la voz es a la vez poderosa, alucinante. emocional, con un montón de matices. El solo es una clase magistral de cómo hacer un solo en heavy metal a nivel melódico. Em, y me parece que este directo, verlo entero tiene que ser De, extasiante, de verdad. de, de piel de gallina. Ostras, tienen una profundidad escénica alucinante. Así que nada, Cholo, amigo, te has lucido recomendando esta, esta canción, así que genial, genial. Me parece que es impresionante, así que bueno, espero que lo disfrutéis todos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 pues vamos subiendo material extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Por otra parte, si salta una publicidad y la veis, nos ayudáis mucho. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por todo el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.